A finales del siglo XIX, un hombre rico y poderoso, que aparentemente lo tiene todo, entra en un burdel en Viena. Su presencia no es como la de los otros clientes que buscan satisfacción carnal o placeres físicos efímeros. Él, en cambio, busca silencio, busca algo más profundo. No es un hombre impulsivo, sino alguien que ha alcanzado un nivel de poder que le permite el lujo de observar sin tocar, de mirar desde la distancia, sin involucrarse realmente. Le preguntan por qué vuelve a este lugar semana tras semana, y su respuesta revela mucho. Porque aquí nadie me exige nada. Aquí no soy el amo de nadie, pero tampoco un esclavo. Luego, como si compartiera una verdad simple, pronuncia una frase que el dueño del lugar nunca olvida. El placer es el único látigo que nadie ve, y por eso es el que más duele. El verdadero control no se impone. No es un acto de fuerza visible o coerción manifiesta. El verdadero control se cultiva sutilmente en los rincones más profundos de tu ser. No se infiltra a través de grilletes de hierro o gritos autoritarios. Se siembra en la quietud, en la monotonía de los días, en el cómodo letargo de hábitos que con el tiempo se disfrazan de elecciones personales. Son esos pequeños deseos que nunca cuestionaste, esos impulsos inmediatos que se disfrazan de necesidades inocentes, pero que, en realidad, te atan con cuerdas invisibles, cuerdas que no notas hasta que es demasiado tarde. Descubres que ya no sabes cómo soltarlas. El control no está en cadenas ni en los barrotes de una celda. El verdadero control reside en manipulación constante de tu atención, en el flujo interminable de estímulos diseñados para mantenerte ocupado, distraído, pero nunca libre. Cada notificación en tu teléfono, cada pequeño me gusta que recibes, cada nueva serie que comienza justo cuando terminas la anterior, todo está orquestado para que no te des cuenta de lo que está pasando. La libertad se escapa, no porque te la roben violentamente, sino porque ni siquiera te das cuenta de que nunca la tuviste. Y en este juego tan complejo, el enemigo no tiene rostro. No es un individuo, ni un grupo al que puedas señalar. No es un gobierno autoritario, ni una corporación maliciosa que decide sobre tu vida desde una sala de juntas. El enemigo aquí es la programación misma, la estructura de tu vida diaria, los hilos invisibles que te controlan desde tu propia mente. Es la inercia la que te lleva a seguir el mismo camino sin cuestionarlo, a continuar el mismo ciclo de gratificación instantánea, distracción constante y validación interminable que paradójicamente nunca te satisface. Cuanto más te entregas a esa gratificación momentánea, más vacíos se forman dentro de ti, más profunda se hace la sed de algo que nunca llega a llenar. En esa sed, en ese vacío eterno, permaneces atado, sin darte cuenta de que el que más te domina eres tú mismo. Pero hay una alternativa, un camino poco recorrido, un sendero que pocos se atreven a seguir, no porque sea oscuro o peligroso, sino porque es incómodo. Requiere esfuerzo y paciencia. No ofrece recompensas inmediatas ni satisfacciones rápidas. Es necesario un acto de valentía, uno que te obliga a enfrentarte a ti mismo sin máscaras, sin evasiones, sin atajos. Es el camino del autodominio, no dominio sobre otros, sino dominio sobre tu mente, tu cuerpo, tus deseos. Dominio sobre aquello que te impulsa sin que tú lo decidas conscientemente. Porque cuando eres capaz de mirar un impulso sin ceder a él, cuando puedes soportar el vacío sin la necesidad de llenarlo con ruido constante, cuando tienes la fuerza para observar el deseo de placer y decidir si seguirlo o no, sin caer en la trampa de la gratificación inmediata. Eso es cuando realmente has recuperado lo único que siempre estuvo en juego, tu voluntad. La fuerza de voluntad es lo que te permite actuar en lugar de reaccionar. Es lo que te da la fuerza para elegir, en lugar de simplemente seguir lo que te imponen. La fuerza de voluntad es lo que devuelve el control sobre tu vida, tus decisiones, tu destino. Y cuando un hombre posee su voluntad, se convierte en un ser libre, porque ya no depende de las decisiones que otros o el sistema han preparado para él. Un hombre con voluntad es un hombre imposible de manipular, no porque haya logrado desprenderse de los sistemas de control externos, sino porque ha aprendido a no ser esclavo de sí mismo.
Ya no reacciona a los estímulos de su entorno. Ya no es arrastrado por los deseos efímeros impuestos por otros. Actúa y lo hace de manera consciente. Ya no consume de forma impulsiva, sino que elige lo que consume, cuándo lo consume y por qué lo consume. Ya no sigue el rumbo preestablecido de su vida. En su lugar, da un paso adelante el que toma las riendas. Ya no vive conforme a los gustos, placeres y recompensas que el sistema le ofrece. Ahora vive según su propia voluntad, sus propias metas, su propio sentido de propósito. Así que, la verdadera pregunta no es si el mundo está diseñado para controlarte. No se trata de si los poderes que rigen nuestra sociedad buscan manipularte en cada paso. La verdadera pregunta es mucho más personal y desafiante. ¿Seguirás permitiendo que te controlen? ¿Continuarás cediendo a la programación que te ha sido impuesta desde tu nacimiento? ¿Seguirás siendo un títere de los deseos, de las expectativas de los demás, de placeres efímeros que nunca te dejan en paz? ¿O por el contrario, serás el arquitecto de tu propio destino, el primer paso hacia la libertad, hacia esa verdadera libertad que por derecho te pertenece? Es el más difícil. Es el momento en el que decides romper con la inercia, con la programación, con las cadenas invisibles que te mantienen atrapado. Es el momento en que asumes la responsabilidad de tu propia voluntad, de tus propias decisiones. No es un paso fácil ni rápido. No ofrece resultados inmediatos ni recompensas instantáneas, pero es el único que realmente importa. Porque una vez que das ese primer paso, una vez que decides no ser más víctima de tus propios deseos, todo cambia. La libertad no está en un futuro lejano, no está. En un mundo ideal, la libertad está aquí, en el presente, en este mismo momento, y está en tus manos, en tu capacidad de elegir. Elige sabiamente, porque esa elección definirá no solo tu vida, sino la vida de todos los que toques con tu ejemplo. Así que, te dejo con esta reflexión. La verdadera batalla no se libra en las calles, ni en los tribunales, ni en las plazas políticas. La verdadera batalla se libra dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, en tus elecciones más sencillas, y solo tú puedes ganarla. Elige sabiamente. Aparentemente se habla de algo simple, pero lo que revela, en realidad, es uno de los secretos más oscuros del alma humana. Es una profunda reflexión sobre el poder, sobre la libertad y sobre la esclavitud. Una reflexión que años después, Friedrich Nietzsche desenredaría desde una perspectiva mucho más dura y contundente. Desde el ángulo de la voluntad y el deseo, Nietzsche, que observaba el mundo con una mirada que parecía despojarlo de todo, entendió que el poder no se ejerce a través de la fuerza brutal, sino a través del deseo. El deseo es el verdadero motor de la humanidad. La esclavitud moderna, la verdadera esclavitud moderna, no es física, no son grilletes ni cadenas, sino una manipulación más sutil, la adicción al placer. En el burdel de ese mismo vicio, el hombre rico ha descubierto algo que pocos logran percibir. Lo que busca, lo que desea encontrar, es precisamente esa quietud, esa libertad de la demanda. Busca un lugar donde no esté atado por el poder de su dinero, ni por el poder de sus deseos. En su posición, las personas tienden a necesitar algo de él, a querer algo de él, pero aquí, dentro de estas paredes, se encuentra con algo diferente, la ausencia de expectativas. No necesita cumplir los deseos de los demás, ni someterse a ninguna autoridad externa. Pero detrás de ese simple deseo de paz, de desconexión, se encuentra una reflexión mucho más profunda, porque aquí no soy el amo de nadie, pero tampoco soy un esclavo. Esta afirmación refleja una de las paradojas más perturbadoras de la humanidad, en una sociedad que promueve la independencia, el poder y el dominio. Hay quienes, al alcanzar esos mismos ideales, se encuentran atrapados por las mismas fuerzas que atrapan a otros que parecen ser los sumisos. El placer, en este contexto, se convierte en el verdadero amo porque es la fuente que alimenta tanto la independencia como la esclavitud. Nietzsche lo expresó de otro modo. El verdadero poder no lo ejercen quienes llevan una corona,
sino quienes logran dominar el deseo de los demás. Quien controla el placer, controla la voluntad. La voluntad es la esencia misma de la libertad humana. Si alguien puede manipular lo que te hace feliz, lo que te da satisfacción, entonces tiene poder sobre ti, sin importar cuán libre creas que eres. De algún modo, la sociedad moderna no se basa en la represión y el castigo. Se sostiene en la seducción del placer, en la promesa de gratificación y en la constante reafirmación de deseos insatisfechos. Este es el punto clave. El placer es la cadena invisible que aprisiona al individuo. No son las rejas las que nos mantienen en su lugar, sino la promesa constante de una dosis de satisfacción futura. La promesa de que, si sigues los juegos del sistema, seguirás recibiendo recompensas. El placer se presenta como un regalo, pero se convierte en una trampa cuando el individuo no es consciente de que está siendo manipulado. El verdadero control no está en el castigo ni en una autoridad explícita, sino en la creación de una adicción que las personas no pueden ver, pero de la que no pueden escapar. Lo que Nietzsche percibió en su época y describió con maestría es aún más cierto hoy que en la suya. Vivimos en una época donde los placeres están a solo un clic de distancia. No hace falta luchar por lo que queremos. Solo tenemos que deslizar un dedo, pulsar un botón y el placer llega, inmediato, repetido, pero jamás verdaderamente satisfactorio. Es un ciclo interminable de deseos que nunca se terminan de cumplir, de gratificaciones que jamás llenan el vacío. Porque si alguna vez nos satisficiera de verdad, si alguna vez nos sintiéramos realmente plenos, nos despertaríamos, y ese despertar significaría el fin de la manipulación. Las cadenas de la sociedad moderna son invisibles, pero más efectivas que cualquier prisión física. La gente se mantiene ocupada con su adicción a pequeñas dosis de placer que reciben a través de las redes sociales, los videojuegos, la comida rápida, el entretenimiento constante y muchas otras formas. Estas adicciones nos mantienen atrapados en una rutina vacía donde nos movemos por refuerzos inmediatos, por recompensas efímeras, pero nunca por un propósito real, un objetivo más profundo. Este es un control sofisticado, una esclavitud que pasa desapercibida porque se disfraza de libertad. ¿Y qué sucede cuando alguien consigue entender esto? Lo que ocurre es que esa persona empieza a ver el sistema por lo que realmente es, una estructura que se alimenta de nuestra dependencia, de nuestra sumisión a los placeres inmediatos. La verdadera libertad no está en la capacidad de disfrutar del placer, sino en la habilidad de dominarlo, de elegir cuándo y cómo disfrutarlo sin dejar que nos domine, sin permitir que controle nuestras decisiones, nuestra voluntad. Vida. Quien no puede vivir sin placer es esclavo de quien se lo administra. Esta frase de Nietzsche resuena con fuerza porque toca el corazón mismo de nuestra existencia moderna. La mayoría de las personas viven impulsadas por el deseo de placer, sin darse cuenta de que, al hacerlo, entregan su libertad. Es en ese instante cuando el sistema, que se supone que debemos desafiar, ya nos ha atrapado. La lucha entonces no es contra el mundo exterior, ni contra una opresión directa, sino contra la adicción interna, frente a la dependencia que hemos cultivado sin saberlo. El verdadero poder mental, el auténtico despertar, llega cuando uno puede decir: este placer no me controla. Yo soy quien decide cuándo buscarlo y cuándo renunciar a él. Esa es la verdadera libertad, no una libertad ruidosa, que se manifiesta en protestas y revoluciones, sino una libertad silenciosa, que surge en el corazón y en la mente, la que llega cuando uno es capaz de gobernar sus propios deseos. Porque si controlas tus deseos, controlas tus acciones, y si controlas tus acciones, puedes dominar tu realidad. Y si dominas tu realidad, entonces ningún sistema podrá atraparte.